La influencia evangélica en América Latina crece cada día, algo que preocupa a algunos y alegra a otros, pero que a estas alturas nadie niega. Pero, ¿quiénes conforman los lobbies políticos del evangelismo? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Cómo y hacia dónde pueden moldear la política regional? ¿Están ligados a alguna ideología en concreto? ¿Suponen un peligro? Nos costó bastante tiempo y esfuerzo preparar este trabajo porque es un tema complejo y lleno de matices, pero que a la vez se presta a la tentación de ser simplificado y caricaturizado. Por eso, para ser lo más precisos posible, invitamos a un experto en la materia. Así que no se pierdan este video porque a día de hoy es casi imposible analizar en profundidad la realidad política latinoamericana sin tener en cuenta el peso del evangelismo en las decisiones de los votantes y hasta de los gobiernos. Ahí les va. Para bien o para mal, la política latinoamericana está cada día más condicionada por el evangelismo. El pentecostalismo, el neopentecostalismo y otras corrientes del protestantismo no solo fueron desplazando en la región primero en el plano religioso al catolicismo, sino que también han ido desplazando o cooptando a formaciones políticas tradicionales. En Brasil, 1 de cada 3 votantes es evangélico. En algunas naciones centroamericanas, el porcentaje se acerca a 1 de cada 2 personas. Incluso en países donde están lejos de ser la principal religión, ganan terreno a gran velocidad. En la última década, por ejemplo, el evangelismo prácticamente duplicó el número de fieles que tenía en Argentina. En algunos de los países tradicionalmente más católicos de la región, como Colombia y México, ya rondan el 10%. ¿En qué se basa el secreto del éxito para su constante expansión? Bueno, hay distintas cuestiones que lo explican. Por un lado, el desarrollo de las corrientes pentecostales, neopentecostales, esta renovación religiosa dentro del protestantismo, la idea de la curación divina, del hablar en lenguas, de una renovación carismática que se produce en las iglesias evangélicas en la segunda mitad del siglo XX. Y en los últimos años el desarrollo de lo que se llama la teología de la prosperidad, ¿no? Que es esta idea de que los fieles tienen que donar una parte de lo que se llama el diezmo, una parte de sus ingresos, que eso va a redundar en su vida, en un florecimiento personal, afectivo, económico, algo que representa muy bien algunas de las aspiraciones de los sectores populares latinoamericanos. En un continente con elevados niveles de pobreza y exclusión, el evangelismo ha encontrado la forma de cumplir un papel social en ámbitos donde el Estado u otras organizaciones no llegan o no se dan abasto. No es coincidencia que muchas de estas iglesias proliferen especialmente en países con elevados índices de pobreza o inmersos en graves crisis, con mención especial al corredor migratorio centroamericano. El poder evangélico se asienta sobre 2 pilares. La cuestión territorial, que tiene que ver con la precariedad de la vida de muchas personas, sobre todo en América Latina, pero también en Estados Unidos, donde son los hispanos evangélicos una de las colectividades que más está creciendo. Es un fenómeno que en alguna medida está asociado a la pobreza o a las situaciones de precariedad, no solo económica, sino también afectiva. Como un migrante se siente en una situación de falta de lazos comunitarios. Muchas veces estas iglesias permiten generar esos lazos comunitarios, pertenecer a una comunidad. Son más flexibles también para su expansión, ¿no? Un pastor no tiene que necesariamente cumplir con una serie de estudios, no se reporta al Vaticano, que es una estructura jerárquica, sino que es más flexible en el sentido, cualquiera puede crear una iglesia. Todas esas flexibilidades le dan mayor capacidad de adaptarse y de expandirse. Además, el evangelismo ha sabido propagar su fe de maneras muy efectistas, mediáticas, espectaculares. En ocasiones algo, digamos, pintorescas también, pero no por eso fracasadas, al contrario. Ustedes se encontraron con el Señor Jesús. ¡Ya! ¡Ahora! Pero mi Cristo está vivo y tiene poder. ¡Ali! ¡Él sigue libertando! Nadie te podrá tocar. Porque el ángel de Jehová será tu arma. Él te guardará de día y de noche. Los Nintendos, Segas, Super Nintendo, PlayStation, whatever. Los niños empezaron a vomitar una baba blanca y saltaban desde el piso hasta arriba en el techo y caían de vuelta.
endemoniados. Estas iglesias compran medios, espacios en los medios. Los pastores aparecen como influencers, como en las redes sociales, se muestran como individuos exitosos nuevamente. A nivel afectivo, a nivel económico, las familias, ¿no?, de los pastores son representativas para el núcleo de los fieles como aquellos que han sido exitosos y venden como una especie de consejos de autoayuda muchas veces sobre cómo ser exitoso en las relaciones amorosas, en las relaciones de familia, de pareja, etcétera, que también es una de las claves, me parece, del éxito de los neopentecostales y pentecostales. Entonces el poder evangélico se estructura sobre dos pilares, la cuestión territorial y la cuestión mediática, que es lo que después se traslada a la arena política. Más adelante vamos a hablarles sobre las alianzas del evangelismo con la política latinoamericana. Algunas que seguro ya conocen y otras que tal vez puedan sorprenderlos bastante. Pero mientras tanto aprovechen para suscribirse a nuestro canal y si nos están viendo en YouTube, activar la campanita para recibir las notificaciones. El interés de los movimientos evangélicos por asuntos políticos es relativamente reciente. Hasta mediados de los 70 prefirieron mantenerse al margen ya que consideraban a la política como una actividad diabólica y corrompida. Pero una vez que entraron, lo hicieron con todo. ¿Qué rol juega Jesús, el Hijo de Dios, en su vida? Es mi Señor y mi Salvador. ¿Qué rol juega la Biblia en su vida? Es mi regla de fe y práctica. Le proponemos a los costarricenses, primero que todo, y a partir de ahora, meter a Dios en nuestro día a día. Porque ya vimos lo que pasa cuando se gobierna sin Dios. En líneas generales, y perdonen si con esto parece que busco descubrirles el agua tibia, los movimientos políticos evangélicos se identifican más con el lado conservador que con el progresista, con la derecha más que con la izquierda. Esto se debe en gran medida al extraordinario peso que tiene para su ideario religioso la oposición al aborto, al feminismo o a los movimientos LGBT. El único que tiene derecho a quitarle la vida a alguien es aquel que se la dio. Nosotros debemos de decirle sí a la vida y apoyar a ese ser que vive y que puede ser un futuro presidente, un futuro pastor, un futuro evangelista, un hombre de bien. Por tanto, se merece nacer. El feminismo es un ataque directo contra el diseño de Dios para el matrimonio, para la sociedad y para la iglesia. Las mujeres necesitan teología. Pero antes de avanzar tengo un poco de frío en los pies, así que vamos a colocar una alfombra. Este es el trapo de inmundicia que hay que primero colocar acá para hacerlo un poquito más ameno el programa. De forma parecida, debido a que defienden una interpretación teológica en la que cada quien puede salvarse en base a su esfuerzo personal y su pacto con Dios, suelen sentirse más cómodos con gobiernos que consideran que el Estado debe intervenir lo mínimo posible en la economía. Pero creer que todos los movimientos evangélicos se encuadran necesariamente en el espectro derechista es tan errado como asumir que todos los ateos son de izquierda. La realidad es bastante más compleja que eso y varios gobiernos que difícilmente pueden encuadrarse en la derecha política han coqueteado con partidos evangélicos y viceversa. Eu não distingo a pessoa que eu vou conversar se ele é evangélico, se ele é católico, se ele é ateu. Não distingo. Eu quero até fazer discussão com ele, que eu quero mostrar quem foi o presidente que mais tratou-os com respeito. Por eso debemos desarrollar un poderoso movimiento cristiano evangélico por Venezuela unitario, dando ejemplo al mundo y a abrir las puertas de Venezuela y de la Universidad Evangélica Venezolana para que vengan evangélicos de toda América. Declaramos que el reino de la justicia es establecido a través de Andrés Manuel López Obrador, Padre. En el nombre de Jesús lo amamos. Declaramos que Él es el mejor presidente de toda la historia, Señor. La afinidad entre las corrientes pentecostales y los políticos conservadores es natural y lógica debido al ideario de ambos en muchos aspectos. Pero ¿puede decirse lo mismo cuando la alianza es con movimientos progresistas? ¿Es una buena idea aliarse con partidos políticos evangélicos desde gobiernos de izquierda? Puede ser tentador para líderes progresistas asociarse con estos grupos porque son una fuente de sustentación y apoyo político como cualquier otro grupo de la sociedad, ¿no? Que también existen y también hacen presión por
defender sus intereses como hacen todos los grupos en la sociedad. Por ejemplo, es muy difícil pensar, sería ingenuo pensar que el PT en Brasil podría ignorar este grupo que es casi 1/3 de la población o más y tiene una presencia en el Congreso muy fuerte, que es un apoyo que en el corto plazo se puede revelar importante para un proyecto político, pero también, bueno, puede ser una trampa establecer una alianza, digamos, que comprometa aspectos estratégicos del proyecto político de una fuerza progresista, ¿no? Más allá de para una parte del espectro político, ¿qué impacto puede tener la llegada del evangelismo a la política regional en general? Ya existen varios partidos abiertamente evangélicos con representación parlamentaria en varios países de la región, como Perú, Costa Rica o Venezuela, entre otros. Brasil y Paraguay han tenido evangélicos al frente de ministerios, como por ejemplo la ministra de Mujer, la Familia y los Derechos Humanos de Bolsonaro. ¿Por qué la llegada de un pentecostal a un alto cargo debería analizarse de forma diferente a cuando lo asume un católico, un musulmán, un judío o un agnóstico? ¿Un gobierno con un pastor evangélico en la presidencia sabría gobernar para todos, incluso para aquellos que no siguen la Biblia o la interpretan de otra forma? Primero, por esta vocación que a veces tienen de presencia en el Estado, de querer imponer sus criterios, sus concepciones religiosas como si fueran las únicas válidas, ¿no? Ya no tratar de influir de forma secundaria, como solo como un grupo de presión, sino elegir sus propios presidentes, sus propios ministros, diputados, para ya tener un bloque de representación propio, orgánico en los congresos, en los medios de comunicación, etc., ¿no? Claramente esta presencia, digamos, esta búsqueda desde el Estado de imponer un criterio religioso antipluralista. Por eso yo señalo en el libro que tiene que haber un pacto de las fuerzas políticas que crean en la defensa del Estado laico como para establecer una especie de cordón sanitario, ¿no? Restringiendo la posibilidad de que estos grupos tengan una presencia en el Estado que termine inclinando la balanza hacia un Estado más religioso, ¿no? Para algunos, la irrupción del evangelismo en la arena política latinoamericana supone un peligro para los estados laicos, la igualdad religiosa y hasta para las propias democracias de la región. Para otros, se trata de un aliado poderoso capaz de movilizar millones de electores con más eficiencia que muchos partidos. También los hay que intentan navegar entre ambas posiciones. Pero para todos, el evangelismo ya es una presencia creciente en la política regional que no puede negarse, ni mucho menos ignorarse.